Altavoz. Aquí una vez más en Altavoz y yo soy Leslie. Que tengan una gran tarde y se queden con nosotros para iniciar nuestro gran programa. Vamos a hablar hoy de la fe y va a estar muy padre. ¿Y cómo estás, Wendy? ¿Qué tal estos días? Estos días han sido de grande bendición. Espero que también los suyos. Estamos muy felices de estar el día de hoy aquí con ustedes. Esperamos que el tema de hoy les agrade y sobre todo que impacte sus vidas. Que Dios sea el que abre a sus corazones y que, bueno, es de bendición. Y le paso el micrófono a Freddy. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos una vez más a la televisión Altavoz. Hace una semana me entendé, pero ya estoy de regreso otra vez. Amenazo por regresar. Y pues vamos a hablar, como dice Wendy, de la fe. Esperemos que este tema sea de bendición para sus vidas. Tomen lo bueno y que cada ejemplo que vayamos a dar sea de bendición para ustedes. Le dejo el micro a Andy. Hola, ¿cómo están? Pues soy invitada. La primera vez que está aquí. La primera vez que hablo con ustedes, pero muy contenta por estar hablando con ustedes y interactuar un poco con ustedes aquí en Altavoz. Espero que les guste este tema, es sobre la fe y pues cualquier comentario o cosa, ya saben, en nuestras redes sociales nos pueden mandar cualquier cosa, cualquier saludo, sugerencia o algo más, ¿sale? Pipino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Andy. Pues aquí estamos otra vez en esta transmisión de miércoles. Hablando de tema bien especial. Qué bueno que nos puedan escuchar y que estén preparados aún en sus corazones para escuchar este tema. Vamos a hablar acerca de la fe y me gustaría que empezáramos aquí. Cada uno vamos a dar un ejemplo bíblico acerca de la fe para que tú puedas entenderlo no nada más con nuestras palabras, sino también con lo que dice la Biblia y los ejemplos que pone. Empezamos contigo, Gwen. Así es. Bueno, primeramente voy a explicarles más o menos qué es la fe según la palabra de Dios. Y bueno, en Hebreos 11, si lo pueden buscar, en el versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, realmente a lo largo de nuestra vida creo que la mayoría ha pasado por un momento en donde o nuestra fe es probada o no teníamos fe y Dios nos mostró que debíamos de tenerla, o sí la teníamos pero aumentó más. Y bueno, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de varios personajes bíblicos que tuvieron fe y que hicieron grandes cosas para Dios a través de que siempre confiaron en Él. Entonces, no sé quién sea el primero en dar su ejemplo bíblico. Freddy, ¿no? Claro, ¿cómo no? Pues sí, miren, el primer ejemplo bíblico que vamos a hablar es de José. Creo que muchos conocemos la historia de José, que tiene descendencia de Jacob y tenía una túnica que su padre le había dado como regalo. Era el hijo más amado por parte de él. Eran dos hermanos. Como dice la palabra, ellos iban, su padre regularmente les mandaba por provisiones de alimento para todo lo que era su tribu. Y pues obviamente los hermanos tenían mucho celo de José porque era el consentido, le daban preferencia a él, muchas cosas por parte de su padre. Y algo curioso es que José, durante el transcurso que estuvo con sus hermanos, él una noche tuvo un sueño que 12 amarras de trigo se le postraban a José. Y pues bueno, él no sabía qué tipo se trataba ese tipo de sueño y todo. Y pues pasando el tiempo, ellos deciden salir a comprar provisiones. Sus hermanos deciden vender a José. José se va del esclavo a Egipto. Pero lo más curioso es que los hermanos, la túnica de su padre que le regaló, la rasgan y matan a un animal diciendo que fue devorado por un animal salvaje. Y bueno, pasa el tiempo, José se vuelve ese esclavo ahí de Egipto. Él en ese tiempo pasó por muchas pruebas,
fue tentado por la esposa del faraón, se supo en todo momento, interpretaba los sueños del rey, pero él jamás, a pesar de toda la prueba que pasó con sus hermanos y eso, él jamás dejó de creer a los hermanos, hasta que un tiempo él le dieron el poder de Egipto y empezó a gobernar, y un día sus padres lo mandaron de sus hermanos mandaron provisión de alimento, y en ese momento José gobernaba Egipto, y da la curiosidad que se encuentran con José, pero ellos no lo reconocen, ¿no? Y pues lo curioso es que le da sus órdenes José a su gente, que pues a todos los costales los llenen de mejor alimento, pero que pongan trampas en uno de los costales, que pongan oro, que pongan algo ahí para que vean que fue como robo. Al momento de colocarlo, le piden que venga el hermano más pequeño, lo traen, y José prepara traen a ellos mientras los hermanos estaban encarcelados, viene el hermano de José más pequeño habla con él, empiezan a dialogar que él es su hermano, que fue vendido por ellos, y entonces hasta que un día el José prepara una cena o una comida con los hermanos, les indica que pues él es José, que fue el que vendieron. Lo más grandioso de todo es que jamás les guardó rencor a ellos, ¿no? Siempre su vista fue de José, fue el estar observando que ante todo la familia y el amor a sus hermanos nunca se fue, a pesar de todo lo que le hicieron, lo vendieron, no lo querían. El amor siempre estuvo ahí presente, ¿no? Él jamás, la fe de José jamás se fue, siempre estuvo puesta en los ojos de Dios, por lo cual tuvo que sufrir un largo tiempo, tuvo que esperar para que él viera frutos de todo lo que estaba pasando con sus pruebas, al grado de ser el gobernador de Egipto, ¿no? Eso es una prueba grande, al saber que a lo mejor estás pasando por una situación un poco complicada, y tal vez a lo mejor algo te pasa en tu vida diaria, en tu vida emocional, en tu vida espiritual, pero sabemos que a lo mejor tiene algo preparado, ¿no? Porque si tú pasas la prueba y si sigues, tu fe no decae, y como dice la palabra de Dios en Marcos, en el que cree todo es posible, siempre creyó José. Por lo mismo de que él cree, Dios le da la oportunidad de ser algo más, ¿no? De que vean que él es su hijo, que él siempre estuvo con él, y que jamás lo desamparó. Bueno, por mi parte sí irá a hablar de José. No sé, yo le dejo el lugar a Leslie, que nos va a compartir también de su personaje bíblico. Bueno, pues, qué bonito lo que en la vida de José, porque se ve que fue un hombre de fe y no se dejó caer fácilmente. Claro está que tomados de la mano de Dios todo es posible. Y eso yo creo que todos aquí lo creemos, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a hablar de Daniel. Sé que ya les han contado esta historia cuando eran chiquitas y que los leones y que no sé qué, pero realmente es importante saber, ya cuando eres un poquito más grande, analizar bien la historia de Daniel en ese momento. Y pues Daniel lo engañaron a el rey para que mandaran a Daniel al foso de los leones. Y lo más sorprendente es que cuando fue aventado, un ángel descendió y lo protegió de la boca de los leones. Entonces, la fe que tenía Daniel en Dios fue tan grande como para mandar a un ángel a protegerlo, porque Dios halló gracia delante de Daniel y fue protegido por sus ángeles que él mandó, y cerró la boca de los leones. Entonces, al salir, al destapar la fosa, llegó el rey asustado porque era como uno de sus preferidos y estaba muy dolido de que Daniel lo haya traicionado con otro dios. Pero al ver esto, él se sorprendió bastante y dijo: alaben todos al Dios de Daniel, porque realmente tiene la presencia de Daniel, porque él es un Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Imagínense qué gran hazaña tuvo este acontecimiento, aunque se fuera tan pequeño. Trascendió, y porque el rey mandó a decir a varios reinos, ¿no?, que adoren al Dios de Daniel, porque él está vivo y su reino jamás pasará. Y pues Daniel fue un hombre de gran fe. Él oraba 3 veces al día y se entregó a él, y es por eso que Dios lo protegió e hizo grandes cosas con él. Eso es
personaje del día de hoy. Espero que les haya gustado y pues bueno, ¿cuál es el tuyo? Cuéntame. Ay, yo le quería pasar el micrófono a Andy. No, pues yo les voy a hablar acerca de Gedeón, un hombre de fe. Su historia la puedes encontrar en Jueces, del 6 al 8. Y bueno, la historia de Gedeón a lo mejor tú ya la has escuchado. Fue un hombre que fue llamado por Dios, que tuvo un llamado. Y bueno, te voy a platicar brevemente su historia. Resulta que los hijos de Israel estaban bajo las manos de los madianitas porque se habían alejado mucho de Dios. Entonces hubo un tiempo en donde el pueblo de Israel entendió que estaba haciendo mal y empezó a clamar a Dios porque pues vivían una vida como de explotación por parte de los madianitas. Entonces Dios los escuchó y envió un profeta a un joven llamado Gedeón, pero él era un joven que se sentía realmente débil, pobre, porque era el menor, su familia no tenía muchos recursos. Sin embargo, primero Dios le enseñó a creer en sí mismo, le dijo que él iba a ser un varón esforzado y valiente, aunque él se sentía débil o se sentía insignificante. No creía que Dios lo pudiese utilizar para grandes planes. Objetivamente no contaba con los elementos necesarios para salvar al pueblo de Israel, pero él creyó en Dios. Bueno, al principio dudó, realmente dudó. Dijo, es que yo no tengo cómo vencer a los madianitas. Sin embargo, fue Dios el que le dijo, no temas, yo soy el que te mando y yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Entonces es cuando Dios empieza a hablar en su interior y Dios hizo que su fe aumentara, porque tal vez Gedeón al principio como que dijo, creo que sí estoy recibiendo un llamado por parte de Dios, pero no sé cómo lo voy a hacer, no sé si lo voy a poder hacer. Entonces la clave de después de la victoria que tuvo fue en que aprendió a confiar más en Dios. Y aunque nos cuenta la Biblia que pidió señales como la del vellón de lana, que pidió que estuviera seco y después pidió que estuviera húmedo, y Dios lo cumplió. Y Dios a veces, yo pienso que no se molesta en que le pidas pruebas. Sin embargo, hoy ya vivimos con el Espíritu Santo y es algo que Dios nos ha dado para ver que Él es fiel y que tú ya no debes de dudar. Si Él te dice que algo va a ser, es porque así va a ser. Y bueno, a veces queremos ser como los héroes de la Biblia, pero olvidamos que ellos también estuvieron dispuestos a escuchar a Dios, y para lo cual ponían tiempo, a lo mejor decían, yo no tengo, como decía Moisés o como decían otros, yo no tengo de nuevo, yo no tengo los recursos para hacerlo, pero si voy en tu nombre yo sé que tú me sustentarás. Entonces es cuando Dios le da señales sobrenaturales, después su fe se fortalece y luego como el centro de su historia gira en torno a cuando él empieza a reclutar al ejército, que primero junta a 3,000 soldados para combatir a 120,000 que eran los madianitas, y después Dios le muestra que su ejército debe reducirse hasta que llega una cantidad de 300 hombres. Y es ahí cuando realmente ves la fe de Gedeón. Dijo, o sea, si ahorita tú te preguntaras, con 300 hombres puedes vencer a 120,000, pues sí, como que está increíble, ¿no? Como que lo dudarías. Sin embargo, Dios le dijo a Gedeón que él lo lograría. Y Gedeón tuvo fe, creyó en lo que Dios le había dicho y por lo tanto tuvo victoria. Entonces, Dios necesita que tengamos fe, y si creemos en Dios, Él proveerá todo lo demás. El poder de la fe no está en el tamaño de la fe, porque, por ejemplo, Gedeón al principio tenía una fe pequeña, y después Dios, conforme todo lo que le mostró, su fe fue aumentando. En Mateo 17:20 dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover hasta una montaña, ¿no? Y a veces nos cuesta creer que es posible vencer batallas o es posible hacer grandes cosas para Dios. Entonces Gedeón fue un ejemplo de la fe, en creer en su llamado, en creer que por medio de Dios podía realizar grandes cosas. Y bueno, ese fue el mío, mi ejemplo bíblico. Y vamos con Andy. Pues yo les voy a hablar sobre Abraham. Abraham es un personaje de la Biblia que... No, Abraham Pipino. No, ese no.
Abraham, el padre Abraham, él en verdad es un personaje en fe, en toda la extensión de la palabra. En todo es un personaje de fe, porque a pesar de que, como decía bueno, que en las batallas siempre tienes fe, como que te animas y dices, no, yo tengo fe de que voy a ganar, pero ¿cuántas veces en la tristeza dices, tengo fe, voy a salir adelante? Es bien difícil, ¿no? Cuando estás triste o cuando estás pasando por un momento difícil decir, tengo fe y voy a salir adelante. Casi no, pero a pesar de todo, tenemos que salir adelante. Abraham era un hombre que le preocupaba mucho su descendencia, porque él junto con su esposa Sara eran grandes de edad, ya era gente mayor, y sin en cambio no podían tener hijos. Entonces Sara, al ver la desesperación de Abraham por tener un hijo, por ver a quién le iba a dejar sus tierras, a quién le iba a dejar todo lo que él tenía, Sara le propuso incluso que se metiera con Agar. Agar era una esclava que ellos tenían, una sirvienta que ellos tenían en ese momento. Entonces Sara convence a Abraham de meterse con Agar y nace un hijo que se llamaba Ismael. Pero Abraham quería un hijo propio. Abraham quería esa satisfacción, pero pues Sara ya era demasiado grande como para tener un hijo. Entonces Dios un día le dice, ¿sabes qué? O sea, relájate. Yo te voy a dar una descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Exacto, o sea, él le dijo Dios que iba a ser padre de naciones, ¿no? Y Abraham, yo me imagino a Abraham con su, como sarcástico diciendo, pues cómo no, sí, o sea, ya estoy grande y cómo lo voy a lograr. Pero sabes que en ese momento Abraham confió en Dios. Abraham confió ciegamente en Dios y dijo, si Dios lo promete es porque lo va a cumplir. Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, ¿sabes qué? Pasó, Sara dio a luz un hijo al que llamaron Isaac, cuando aún Sara ya era grande de edad. Entonces, y si tú crees que ahí se acaba la historia y la fe de Abraham, pues no. Ya después de todo eso de que le dio al hijo más amado, al hijo, a su propio hijo y todo lo demás, ¿sabes qué? Dios le dijo, llévalo al monte que lo vas a sacrificar. Yo no me imagino la cara de Abraham como diciendo, o sea, es lo más preciado que tengo, por lo que tuve tanta fe, por lo que tanto te pedí, por lo que tanto te clamé. No me imagino a Abraham diciéndole, sí Señor, lo voy a hacer. O sea, yo me imagino la cara de Abraham por dentro de ay Dios, llorando casi, pero por fuera una valentía y dijo, está bien, lo voy a llevar. Y sabes que lo llevó, y aún Isaac viendo esa situación le dijo, pero ¿qué vamos a sacrificar? Y Abraham, aún con palabras de fe hacia su hijo, le dijo, Dios va a proveer un cordero, Dios va a proveer algo que sacrificar. Y Abraham lo creyó. Y cuando estaba a punto de matar a su hijo Isaac, Dios le dice que voltee. Cuando Abraham voltea, encuentra un cordero y no lo mata. No, entonces sabes que es bien sencillo hablarte de la fe, pero es tan difícil ponerlo en práctica. Aún yo siento que nosotros mismos, ¿no? Es como que un problema poder hablarte ahorita de la fe. A lo mejor tú dices, no, es que yo quiero entrar a la universidad, pero ni siquiera tengo los recursos económicos. ¿Sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Para Dios, si tú quieres algo y se lo pides a Dios, Dios lo puede cumplir. ¿Sale? Entonces, ese fue Abraham. Y espero que muchos tengamos la fe que Abraham tuvo, aunque sea un poco de la fe que Abraham tuvo. Y Abraham Pipino. Ahora Abraham Pipino. Hombre de fe. Bueno, yo les voy a hablar de un personaje igual bastante importante durante el Antiguo Testamento y fue Moisés. Y bueno, ¿qué hay sobre Moisés? ¿Quién fue? ¿O por qué también se le considera como alguien pues lleno de fe? Y bueno, en Hebreos 11 es un capítulo de la Biblia que habla mucho sobre la fe, o prácticamente bastante. En Hebreos 11:23 dice:
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y bueno, yo al leer esta parte pienso que sus padres fueron los que principalmente tuvieron fe porque sabían que Dios podía hacer con Moisés algo pues grande, tenían grandes expectativas para con Moisés y pues como fue, ¿no? Moisés liberó al pueblo de Israel, obviamente Dios a través de él, pero fue alguien que pues estuvo ahí delante para luchar por el pueblo de Israel. Y bueno, lo que les digo, ahí sus padres fueron los primeros que tuvieron fe para con Moisés. También otra cosa es el 24 al 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esto es muy importante, nosotros como cristianos, nuestra fe debe de estar puesta en las cosas de allá arriba, no en las cosas de este mundo, porque como sabemos todo lo de este mundo va a pasar. Si queremos tener fe en que vamos a tener el mejor coche, pues no sé, las mejores cosas, la mejor casa, las mejores riquezas, pues creo yo que está mal depositada nuestra fe en eso, sino que tenemos que tener una fe bien puesta en las cosas de allá arriba, en las coronas que hemos de recibir por haber hecho lo correcto, por haber hecho la voluntad de Dios, en ese galardón que está allá arriba esperándonos. Y sobre todo pues yo creo que este fue un gran ejemplo de Moisés, porque como dice, no se fue por las cosas de los egipcios, las riquezas, el poderío, todo lo que los egipcios podían ofrecerle, sino que él prefirió ese vituperio o todo lo que conllevaba ser un israelita, y pues por eso él dejó Egipto, no se conformó a ellos, no tomó la forma de los egipcios, sino que se rebeló y pues quiso ir y hacer las cosas conforme lo que Dios quería. Y bueno, otra cosa también es el 27, dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto es bastante importante también hoy en día, porque si bien no hemos visto a Dios físicamente, seguimos en el camino, pues viendo como si viéramos al invisible. O sea, no sabemos bien qué pasa, pero tenemos que seguir ese camino. O sea, si ya hemos decidido seguir a Cristo, pues seguir con esa fe, sin ver nada a cambio físicamente, sino como sigue. El 28 dice, por la fe se celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y bueno, esto fue un mandato de Dios que mataran a un cordero pues limpio, que no tuviera mancha ni arruga ni ninguna imperfección, y que la sangre la pusieran en los marcos de las puertas de sus casas, para que el ángel de Jehová que mandaba que matase a los primogénitos pues no los tocase a ellos. Esto es muy importante porque muchas cosas de las Biblias son ordenanzas que Dios nos da, pero pues muchas veces no las sigues porque dices, ajá, y pues qué, si la sigo o no la sigo, qué va a pasar. Entonces este es un gran ejemplo porque Moisés decidió seguir esa ordenanza pues sin saber qué podría pasar, si era cierto o no, simplemente la fe era obedecer. Y pues como dicen, ten fe más bien es creer para ver y no ver para creer. Y bueno, esto es mi parte por medio del ejemplo de Moisés. Y bueno, hay otro ejemplo todavía. Sí, es ya el último para terminar. A mí me gustaría hablarles del apóstol Pablo. Muchos ya saben su historia antes de ser convertido, se llamaba Saulo, y me gustaría leerte algo que está en Hechos 9, que es cuando Saulo se convierte. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y bueno, en este capítulo habla acerca de la última vez que persiguió a los cristianos, pero antes en el capítulo 7, al final del capítulo 7, a partir del versículo 54, habla de la muerte de Esteban, de la cual fue el testigo.
Y muchas veces te puedo decir que muchas veces la fe que tú profesas, la fe que tú demuestras, muchas veces va a llegar a otra gente, la van a ver. Y es importante que realmente demuestres fe en todo lo que haces, en todo lo que dices, con tus acciones, con tus pensamientos, con todo lo que haces, realmente haya un reflejo de fe, porque no sabes quién te está viendo y quién puede aún animarse a tener esa fe, quién le va a dar ese gusanito de saber qué es lo que tienes, ¿no? Porque tú sí tienes fe y ellos, por más que les han hablado de la fe, no han podido tener una verdadera fe. Entonces es importante que siempre en todo lo que hagas puedas demostrar fe. Y bueno, más adelante en el capítulo 9 y 10 es cuando Saulo queda ciego y sucede el milagro y él se convierte al cristianismo, deja de perseguir a los cristianos. Y también me gustaría compartirles algo que ya mencionaron los demás, pero es algo que también Pablo escribió, con lo cual demuestra aún cómo él tuvo una revelación de la fe como tal. Está en el capítulo 11 de Hebreos, y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. En el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea, y crea que hay un galardón de los que le buscan. Versículo 7 es lo que leía Abraham acerca de Noé. En el versículo 8 menciona a Abraham, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedecido a salir del lugar en que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Luego en el versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, en este caso se refiere a una morada mejor, y es obviamente las moradas celestiales, porque aquí dice más adelante, dice: tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad mejor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que ha recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y así va mencionando a varios personajes de la Biblia, y en cada uno de ellos anticipa la palabra por la fe. Por la fe hicieron esto, por la fe creyeron, por la fe tomaron estas decisiones, por la fe fueron aún radicales. Y eso debe ser lo que nos debe empujar a nosotros. En el versículo 16 me llama la atención porque dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad mejor, una morada celestial. Y esto debe ser para nosotros también. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al cielo? Dios va a decir: por la fe, fulanito, fulanita, llegó hasta acá, creyó en mí, hizo lo que yo le mandaba, me obedeció, habló a la gente. ¿Qué es lo que va a decir Dios de ti? Más allá de lo que pueda decir la gente hoy en este mundo, preocúpate por lo que realmente Dios va a decir de ti. Cuando estés frente a frente con Él, va a agradecer tu fe, va a engrandecerte, te va a dar un lugar especial y va a decir: la fe de fulanito, de fulanita fue sorprendente, o va a decir: pues fue uno más que no creyó y ni modo, no va a estar en este lugar. Yo creo que debemos de estar preocupados por tener una fe que sea de verdad un ejemplo para la demás gente, que no sea nada más lo que tú dices, sino lo que demuestras, que tu fe sea realmente la que habla por ti. Sigue mencionando algunos otros, menciona en el versículo 22 a José, en el 23 a Moisés, sigue en el 27, 28 y 29 con Moisés, y también en el 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de que los rodearon por 7 días. ¿Y qué más digo? En el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, porque todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante de resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate al fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y esto también es bien importante, no tengas fe por lo que Dios te promete nada más, porque eso es muy fácil, ¿no? O sea, si Dios te promete cosas buenas, pues entonces sí creo en ti, pero ¿qué hay de ti cuando están las situaciones difíciles? ¿Realmente vas a creer? ¿Realmente vas a creer cuando no ves o no sientes a Dios? ¿O simplemente cuando Él te habla y te promete las cosas buenas? Porque para eso es muy fácil. Si tú vas a alguien allá afuera y le dices, oye, y está teniendo problemas económicos y le dices, pues ven a la iglesia, aquí va a mejorar tu situación, seguramente van a ir, pero la verdadera fe va a ser cuando realmente conozcan a Dios. Entonces es importante que, primero que nada, antes de querer tener fe, conozcamos a Dios, busquémosle a Dios en lo secreto, cada quien en su tiempo devocional, y ahí es como la fe va aumentando, como tu fe se va haciendo real y no nada más por lo que te promete Dios. Y por último, Freddy nos va a dar la conclusión de este tema. Bueno, por la conclusión de todo lo que hemos escuchado por los chavos, por todo lo que hemos escuchado de los personajes bíblicos, yo pienso que la fe es un fundamento muy importante de la vida de un cristiano, ya que a pesar de todas las pruebas que hemos pasado, que estamos viviendo, por las que vamos a pasar un futuro, nos va a ayudar a creer en Dios. Es como dice, a lo mejor muchos no vimos que realmente existió Jesucristo, ¿no? Pero hay fundamentos bíblicos que lo hay, que realmente existió, que Él vino a morir por ti. Y yo recalco mucho este versículo que me impactó mucho, que dice que el que cree todo le es posible. Yo creo y yo declaro que tu fe tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada. Si tú estás en un momento de prueba difícil y tu fe decaído por circunstancias de que mejor tienes pruebas sentimentales, pruebas emocionales, pruebas espirituales, yo te recomiendo que tu fe nunca la dejes a un lado, al contrario. En cada momento difícil, en cada prueba, en cada circunstancia, es cuando tienes que estar más presente y más buscando a Dios, porque Él es la única salida, la única respuesta. Él tiene todo planeado, Él tiene todo preparado para ti. No quieras hacer tu voluntad, no quieras hacerlo a tu modo, porque siempre sale mal. Siempre sale mal. Entonces yo les recomiendo, chavos, que su fe jamás desmaye, que su fe siempre esté puesta en Él. Nunca desvíen su mirada, nunca hagan las cosas mal, al contrario, háganlas bien para que Dios les traiga bendiciones. Tendrán pruebas, tendrán muchas cosas de su vida que van a llegar a un momento de desesperación, pero cuando menos lo esperen, cuando menos se lo imaginen, Dios va a abrir caminos, van a haber bendiciones tremendas. Pues bueno, dejamos el siguiente espacio a Entérate. Pues ahora sí, chavos, vamos con esta sección que se llama Entérate, unos datos curiosos acerca de la fe. Me gustaría compartirles esto. ¿Sabían que en la Biblia se mencionan 247 veces la palabra fe? Y solo de estas 247 veces, 3 se mencionan en el Antiguo Testamento. Se mencionan en el libro de Números, capítulo 35, versículo 30, Isaías 57, 11 y Habacuc 2, 4. También sabías que, aunque muchas veces mencionamos que Abraham es el padre de la fe y que tuvo una descendencia increíble, la Biblia habla de que Gedeón tuvo 70 hijos, lo dice en Jueces 8:30, así que no siempre lo que hablen más de ti es lo que va a demostrar tu fe. Seguramente hay cosas que no habla la gente de ti, pero que demuestran realmente tu fe con Dios. También ¿sabías que hay un hombre que vivió 969 años, que está mencionado en la Biblia? Está en Génesis 5:27 y su nombre es Matusalén, exactamente por eso usan ese nombre cuando dicen que alguien es muy viejo. Y la Biblia también menciona la palabra no temas 366 veces. Y esto tiene una relación con la fe, porque muchas veces para tener fe hay que dejar de temer. No puedes tener fe si aún tienes temor a ciertas cosas. Otra cosa es, imagínate de qué grado fue la fe de David y cómo fue usado, que cuando él adoraba a Dios todavía ni siquiera habían hecho las notas musicales como tal. Fue hasta el siglo X y él ya hacía música desde mucho antes que existieran las notas musicales. Y también la Biblia se escribió antes de que se inventara el papel y de que hubiera como tal dónde anotar las cosas. La hicieron cuando existía solamente el papiro y así la fueron escribiendo. Todos los que escribieron la Biblia usaron papiro y no papel. Entonces esta fue la sección de Entérate y vamos con lo que sigue. Quiero sentir que estás aquí, saber que a mi lado estás y escuchar tu... Estuvo chido. Estuvo chido.
estamos aquí con la hermana Nancy Lévano. Y nos va a compartir su testimonio acerca de lo que hoy vamos a estar hablando, acerca de la fe. Y bueno, la dejo con ustedes. Bueno, pues quisiera abrir este testimonio diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto yo lo viví el 25 de febrero del 2010. En esas fechas yo estaba recién operada de la vesícula y mi esposo me estaba cuidando en la casa. Y por algunas cuestiones de mantenimiento de la casa y todo eso, él tuvo que subir a la azotea a cerrar la llave de paso general, pero no había un acceso, entonces tenía que pues brincarse y escalar al más puro estilo de Spider-Man. Ajá. Y de pronto lo que yo escuché fue el cimbrarse del piso de la casa, de los cristales de toda la casa, y no sé cómo tuve fuerzas para levantarme de la cama porque tenía 2 días de operada, para preguntar qué pasó. Y lo que yo pude ver en ese momento era a mi esposo con la cara deforme, bañado en sangre. Se había caído de la azotea. Es una altura más o menos como de 3,5 metros, y no se apoyó con nada, no se agarró con nada, cayó totalmente con la cabeza. En ese momento pues llamas a la ambulancia y todo, pero lo primero que pasó por mi mente fue decir Señor Jesús. Y recuerdo que fue lo único que dije, Señor Jesús, y escuché dentro de mi interior, no sé si dentro de mi corazón, una voz audible que me decía, espera, todavía no está cumplido el propósito para él. Y eso me dio fe, esa fe que es indescriptible, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo digo porque la gente no podía entender cómo es que estaba yo tan tranquila y cómo es que tenía tanta fortaleza ante una situación así. Cuando llegamos al hospital, gracias a Dios lo atendieron en un hospital bueno, y cuando llegamos al hospital nos dieron el diagnóstico y los doctores prácticamente me decían que pues no me despegara de él, que pasara a estar el tiempo con él porque no sabían si pasaba la tarde. Él presentó fractura de cráneo. Haz de cuenta cuando estrellas un huevo y se hacen varias ramificaciones, así tenía el cráneo, desde la parte media de la cabeza hasta la frente. Se fracturó la base del cráneo que conecta con la nariz, se fracturó la nariz, la cuenca del ojo, el pómulo, 2 dientes y 3 fracturas en el brazo. Le estaba entrando aire al cerebro, cosa que es muy peligroso porque cualquier bacteria del ambiente te puede, puede causar meningitis. Se estaba ahogando con su sangre, lloraba sangre, pero él en todo momento estuvo consciente y se levantó. Y algo que nos mantuvo de pie, que nos hizo no caernos, fue la fe. Es esa fe que no solo dices, Señor, sé que se va a poner, sino esa fe que dice, sé que no está mal, o sea, no está mal. Y aunque los doctores me decían el diagnóstico, se sorprendían, quedaban desconcertados cuando me decían, bueno, tiene un edema cerebral y es muy grave, podría morir, no. Y se quedaban así como desconcertados, porque me dijo que no. Sí. Incluso, bueno, pasó la tarde y en la noche mandaron a traer un equipo especial, con aparatos y sistemas para poder hacer una cirugía que iba a abarcar toda la cabeza. Le iban a hacer prácticamente una diadema de oreja a oreja para poder abrir y emparejar el cráneo porque había quedado disparejo. Y la fe fue lo que nos mantuvo. Siempre fue, Señor, tú tienes el control. Señor, yo no sé cómo voy a pagar este hospital,
yo no sé si la póliza me alcance porque nada más tenía 100,000 pesos de seguro, y me decían que iba a estar en terapia intensiva, que iba a estar muy mal y que si se despertaba tal vez no iba a hablar en algunos días, o que se pudo haber afectado el centro del lenguaje, el centro motor que controla las piernas, que tal vez iba a perder la vista, el oído, y en todo momento estuvo esa calma, esa paz, sí, que solo viene de Dios. Y me decían, es que ¿cómo es que estás de pie? Si tiene 2 días que te operaron, mírate, estás toda amarilla, pero estás de pie. Y llegaban amistades llorando, y yo llegaba a consolarlas, vas a ver que todo va a estar bien. Me decían, ¿cómo es que tú me consuelas a mí, que yo soy la que te vengo a ver? Le decía, es que es el Señor, o sea, el Señor ya me lo prometió. Y eso va a ser, o sea, porque así es. Y fue algo tan hermoso cuando me dijeron, ya vamos a llevarlo a cirugía. Me dieron permiso de pasar al quirófano y le dije, doctor, ¿me permite orar por usted? Es el mejor doctor en cirugía cerebral en Puebla, y me permitió tomarle las manos y orar por él. Y cuando terminé de orar, el doctor estaba quebrantado, como que algo había cambiado en su vida. Y salimos, la cirugía terminó a las 2 de la madrugada, y los doctores estaban impactados. Cuando terminó la cirugía, mi esposo cuenta que los doctores le hicieron algunas pruebas y le pasaron agujas por las piernas, le decían, Guillermo, ¿nos puedes oír? ¿Sientes esto? Y le dice, sí, doctor, siento cosquillas. Y en ese momento los doctores y los enfermeros se quedaron callados, viéndose unos a otros. Y le dijo uno a otro, ¿está hablando, doctor? Y le dice, contesta mi esposo, ¿por qué? No, Dios no dio un días. Y en ese momento los doctores y los enfermeros se quedaron callados, viéndose unos a otros. Y le dijo uno a otro, ¿está hablando, doctor? Y le dice, contesta mi esposo, ¿por qué? No debo hablar, perdón, no sabía que no podía hablar. Le dice el doctor, hijo, te operé el cerebro, deja de hablar tantito. Los doctores no podían creer la recuperación tan rápida. Tuvo una inflamación tan grande que se le salían los ojos de las cuencas. Y esa inflamación cedía sorprendentemente cada día. Él se cayó un lunes y salió del hospital el jueves, caminando. Sí, caminando. Y nos decían, bueno, va a tener algunas consecuencias y todo. De todo lo que nos dijeron, lo único que sucedió fue que perdió el olfato. Pero gracias a Dios, él está bien. Sí tuvimos un tiempo difícil. La vida Dios no nos promete una vida fácil. Nos promete una vida llena de pruebas, pero lo que nos promete es que va a estar con nosotros. Y en todo el tiempo, en todo momento pudimos ver su mano con nosotros. Nunca nos quedamos sin comer, a pesar de que él no podía trabajar. Nunca nos faltó nada, a pesar de que teníamos que gastar mucho en alimento especial, en medicinas, en todo lo que requerían. Nunca flaquearon nuestras fuerzas, a pesar de que nos quedábamos sin sueño, pero siempre Dios nos fortaleció. Y si yo pudiera recordar un tiempo en que hayamos estado mejor o más unidos como familia, es ese tiempo. El tiempo que tuvimos la prueba, el tiempo que estuvimos en el desierto, porque Dios era para nosotros sombra de día y luz en la noche. Siempre nos cuidó, siempre nos sustentó, y lo recordamos con mucho amor, ese testimonio. No decimos, fue algo feo que nos pasó, lo vemos como algo hermoso. Muchas gracias, hermana, por compartirnos este gran testimonio que, aparte de que nos muestra la mano poderosa de Dios en la vida de su esposo, en la vida suya misma, porque
Dios es el que da fortaleza, Dios es el que respalda a sus hijos cuando pasan por alguna prueba y como usted dice, hay veces que surgen situaciones difíciles, pero si uno se mantiene firme, si uno sigue creyendo que Dios hará conforme a su perfecta voluntad y será para bien, pues nuestra vida es bendecida totalmente. Así que le agradecemos mucho este testimonio que es hermoso, es sorprendente. Algunos que nos escucharán a lo mejor dirán, no es cierto, es mentira, pero no, Dios puede hacer cosas increíbles, cosas impensables. Zona musical. Bueno, ahora estamos en Zona Musical. Les voy a presentar una canción de Michael Rodríguez y su banda. Se llama Activa tu Fe, espero que les guste. Habla acerca del tema de hoy, de que debemos de activar la fe como soldados de Dios. Y vamos a la música. Su nombre es Cristo, Cristo y tiene poder para sanar toda dolencia que puedas tener. No hay nada imposible para Dios, mi hermano. Si clamas a su nombre te dará la mano. Todo miedo, toda duda saca fuera. Renueva hoy tu mente con la sangre que libera. Activa, activa, activa tu fe. Él está presto a ayudarte. Activa tu fe. La bendición de Dios ya se encuentra aquí. Recíbela, mi hermano, porque es para ti. Reclama tus derechos citando la palabra. Confía en sus promesas. Mi Cristo nunca falla. Declárate en victoria. Saca de tu memoria pensamientos negativos y ponte positivo. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Confía, mi hermano. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Dios hará un milagro. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Que se escriba la historia. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Que te ha dado victoria. El enemigo de la fe es la incredulidad. Por eso mucha gente no la puede activar. Mateo 7:7 puede confirmarte que él está presto, presto, presto a ayudarte. Reclama su palabra y con devoción. No dudes en tu mente ni en tu corazón. La oración de fe rompe las cadenas. Por eso pide, pide todo lo que quieras. Él a tu lado está, nada te faltará. Y todo aquello que tocares se prosperará. Olvida circunstancias a tu alrededor. Mira, soldado, pon tu fe en acción. Declárate en victoria. Saca de tu memoria pensamientos negativos y ponte positivo. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Confía, mi hermano. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Dios hará un milagro. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Que se escriba la historia. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Él te ha dado victoria. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Confía, mi hermano. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Dios hará un milagro. Activa tu fe, activa tu fe, que se escriba la historia. Activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Y Él te ha dado victoria. Hey, 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 hey. Activa tu fe, hey, 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 hey. Activa tu fe, hey, 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 hey. Activa tu fe, hey, 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 hey. Activa tu fe.
Chécate esto. Y bueno, estamos de regreso aquí con la sección Chécate esto. Ya saben, esta sección tratamos noticias, obviamente cristianas, de sus artistas favoritos o de cosas que suceden en el mundo cristiano, no en el secular, como dice Gwen. Y bueno, una de ellas es que Erickson Alexander presenta su nuevo disco, Yo Creo. El cantautor colombiano inspira a las personas a confiar en Dios, teniendo como premisa que creer es el punto de partida para ver lo sobrenatural hecho una realidad. Y bueno, esto va algo relacionado con la fe que vimos hoy. Otra cosa es que El cielo gobierna es la nueva producción de David Escarpeta, y este es el segundo disco que muestra un avance en el uso y fusión de ritmos y sonidos, sumando una lírica que se enfoca en la alabanza y en el clamor por el retorno de Dios. Ya saben, todas las noticias que les decimos, más adelante les pasaremos los links para que lo puedan checar a detalle, lo puedan escuchar. Bueno, para eventos, el día de ayer se pospuso el evento de Marcos Vidal, que estaba programado para... No, estaba programado para Amistad La Paz, ubicado en Plaza Palmas. Se pospuso, creo que para el siguiente mes. De todos modos, investigaremos y les pasaremos el dato. El día de hoy, recuerden, viene Alex Campos con el tour Regreso a Ti. Recuerden, a las 7 de la noche en el auditorio del Complejo Cultural Universitario. Y el 26 va a estar en Apizaco, Tlaxcala. Igual todavía tienen tiempo, si no pueden ir el día de hoy, pues se pueden lanzar a Apizaco, no está tan caro irse para allá. Más su boleto, claro. Pero bueno, también el día sábado viene Daniel Calvetti y María del Sol. Al complejo cultural. Es que me interrumpen todos aquí. Quieren hablar dos. No, al rato les vamos a pasar igual todos los datos de todo esto. Al parecer van a estar al 2x1 los boletos para Daniel Calvetti y María del Sol. Y bueno, Ari les tiene algo que decir. Que para el evento de Daniel Calvetti va a haber 2x1 si mencionan que lo escucharon en altavoz. Es todo. Okay. Bueno, así que ya saben, si mencionan que lo escucharon en altavoz es 2x1. Ya estoy repitiendo, pero... Me gané mis boletos. Entonces, de pase, los de aquí ya tenemos nuestro boleto. Y esta sería la sección de Chécate esto. Palabra rema. Palabra rema. Palabra rema. En el libro de Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues bueno, ya saben, chavos, que la fe es algo de lo que tú a lo mejor crees, pero no lo puedes ver todavía realizado. Entonces recuerda que la fe es muy importante en la vida cristiana y tienes que creer en todo lo que tú, tus amigos, tu corazón lo tengan. Claro, obviamente que es algo edificante en tu vida, porque si estás pidiendo una moto y te gusta correr en la moto y quieres tu moto y crees que vas a tener, obviamente es algo que edifique tu vida y que no nada más sea para relajo, ¿no? Entonces cree en la palabra de esta semana, que es Hebreos 11. Bueno, chavos, tenemos este tiempo, vamos a decir quién fue el ganador para uno de los libros que sorteamos en el concurso de Sube tu foto y expresa lo que es Dios para ti. Y bueno, el ganador, redobles por favor, alguien. Estamos haciendo conteo de votos. Voto por voto. No, sí, bueno, el ganador fue Kire Riak con 50 y tantos puntos. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con él para darle su libro y tomarnos una foto, ¿por qué no? Y pues ya subirla al Face para que vean que esto es real, dado por... Sí, tenemos aquí a nuestro interventor. Bueno, chavos, esperamos que les haya gustado este programa, ya saben, de radio. Esperamos que cada palabra que salió el día de hoy sea edificante para sus vidas, que la apliquen, que esa fe en Dios empiece a aumentar, porque realmente cuando vivimos confiados en Dios, pues podemos pasar, como decía Freddy, muchas aflicciones, muchas pruebas, podemos pasar incluso cosas muy fuertes, pero si nos sostenemos de la mano de Dios,
Él hará grandes cosas a través de nosotros. Y bueno, tenemos saludos a través de Facebook, ya saben, síganos en redes sociales. Y el saludo es de Isaquín Rojas Águila para su mamá y para una amiga llamada Liz. Le enviamos muchos saludos. Gracias por escucharnos. Gracias a todos los que nos escuchan. Y les paso a Leslie. ¿Qué tal, chavos? Pues gracias por escucharnos una vez más. Estamos todos los miércoles 3:30 de la tarde transmitiendo completamente en vivo. Así que ya saben, pónganse en menteradio.com y nos seguimos escuchando. Gracias, yo soy Leslie y les paso a Freddy. Pues gracias, chavos, por irnos una vez más. Estamos bendecidos por el tema que hoy dimos. Y pues saludos aquí a Cristi, a la señora Isma que lo escuchan ahí en la planta, a Majo Carrasco, gracias. Y pues nos dejamos ahí con Andy. Pues muchas gracias por invitarme. Espero que sea la última, no es cierto. Para los que no sepan, ella está aquí. Para los que no se... Es nuestra representante. No es cierto. Nuestras relaciones públicas. Es parte del equipo, aunque de visitante. es la primera vez que nos acompaña, pero esperamos que sean muchas más. Y pues gracias, espero que haya sido de bendición este tema para ustedes y ya saben, encontrarnos ahí en las redes sociales, cualquier duda y estén pendientes porque vamos a hacer otras cosas para regalar libros y demás. Pues fue un gusto estar con ustedes y les paso a Eric. Así es, chavos, gracias por escucharnos. La próxima semana vamos a tener algo especial el viernes. No se lo pierdan, va a haber una entrevista con una banda que les va a gustar un buen, entonces estén al pendiente el viernes. Y este viernes la hora de música va a ser a cargo de igual de Isaí a las 6 de la tarde. Y recuerden, si quieren escuchar la repetición de este programa, sábado a las 9 de la noche. Y bueno, los dejo con mi. Pues ya para despedirnos vamos a hacer una oración rápido. Y bueno, bendito Padre, te pedimos que en este día cualquier persona que nos haya escuchado, Dios, tú hayas tocado su vida, que este mensaje esté en lo más profundo de su ser. Tú estés con cada radioescucha, con cada persona que nos siga a través de las redes, Dios, que estas cosas sean un medio para poder alcanzar más gente, bendito Padre. Te pedimos por cada persona que nos escucha, si tiene algún problema, tú fortalezcas su fe, bendito Dios, y que ellos puedan creer en que esa montaña se va a mover de sus vidas, en que tú vas a estar con ellos, bendito Dios, y que aún tú puedes aumentar su fe, Padre. Te damos muchas gracias por este tiempo, que el resto del día sea de bendición y que podamos ver tu mano bendita en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y bueno, esto fue todo, nos despedimos, nos dejamos con música. Que todo es posible. Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Facebook a través de Programa Altavoz y en Twitter @radio_altavoz o a través de correos electrónicos en altavoz-radio@hotmail.com.
Así que ya sabes, chavo, síguenos y contáctanos.